no tenés el PowerPoint. Yo he visto profesores que no tienen tantas canas como yo. Así que, en el proyector hay acá, pero a mí me gusta más dialogarlo, mostrarlo, y si últimamente tampoco tiene tanto sentido, ustedes agarran el celular, yo les digo, buscate esta imagen ahí y ya está. Esto es una matraca que me queda de residuos, que la uso solamente, digamos, para alguna cosita así muy puntual, no mucho más que una máquina de escribir. Y lo llevo como para ordenar un poco los pensamientos, ¿no? En serio, les digo la verdad. Espero cumplir con las expectativas de ustedes, bueno, pero si no las cumplo igual me tienen que aguantar, porque soy el que quedó acá. Bueno, no me tengo que presentar, ya me conocen quiénes son, creo que ustedes están igual que yo, hemos envejecido un poquitito más. ¿Qué te pensás? ¿Que soy Dorian Gray? Bueno, ese es el otro problema. Estamos realmente muy ensimismados en lograr la inmediatez, la eterna juventud. No es así. Pero lo importante en cada etapa es poder reflexionar. Así que bueno, ojalá que ustedes me recuerden por las clases que doy y no por la tecnología. Yo, la verdad, esa es mi más humilde aspiración. Bueno, ¿qué es lo que les tengo que decir yo? Espero que Sí, bueno, es que estamos empezando en todos los cursos. Bueno, yo voy a seguir con una materia que les empecé a adelantar el año pasado, que es el conocimiento del medicamento. Vamos a hacer eso. Eso vamos a hacer los días jueves. Pero aparte, me van a tener los martes. Sí. Yo también voy a decir algo cuando llegue a mi casa. No sabes la patada en el ojete que me van a dar. Acá hasta que pude negociar ese día, que como es un día que estoy todo el día en la UNAM, digo, bueno, en el entretiempo me vengo a comer el lunes a la. Pero el tema es que, bueno, me van a tener en una materia que se llama bioética. Qué buena materia. Sí, no le pegó a nadie, pero realmente, ¿qué querés que te diga? Yo realmente, ustedes digan, pero este tipo cómo se transforma en, por lo menos lo pensaría yo, primero da área biológica y ahora es bioética, todo eso olería chantería. La verdad, no, chantería, ponele la palabra, habla de cualquier cosa. Pero bueno, les puedo asegurar que si bien no soy alguien que profundizó demasiado en la bioética, yo la bioética sí o sí la tengo que manejar y aprender, porque yo estoy haciendo un doctorado en filosofía, donde vemos textos, ¿viste? Ahí tampoco hay proyector, pero los análisis que haces las 4 horas te dejan más boludo que el otro día, para leer una hojita del discurso del método de Descartes, el profesor estuvo 4 horas. 4, para los significados de cada palabra. Porque siempre hay 3 significados. Uno el que uno lee, uno el que cree comprender, pero falta un tercero, lo que quiso decir el autor. Y si vos el autor no lo lees en el idioma original, es un quilombo. No vas a entender, vas a suponer. Por suerte Descartes es un tipo que escribió en francés, y yo chapurré un poco el francés, no es muy complicado, pero imagínate autores alemanes. Kant, era Kant, y dijo Kant esto, dijo Kant lo otro. El tipo lo escribió en alemán, a ver, quiero ver. Entonces, ¿qué pasa?
ahí tenés que buscar buenas traducciones. ¿Y por qué les hablo de eso? Bueno, porque de eso tiene que ver también la bioética. ¿Está? Así que como yo estoy haciendo esa formación del doctorado, bueno, les voy a dar los principios y la parte de conceptos más importantes de bioética. ¿Está? Como siempre, yo les voy a resultar económico, les voy a mandar el material, así no tienen que andar gastando. ¿Martes se sabe qué hora, profe? Sí, a las 9. Sí. Para ustedes es la novedad, yo todavía no lo hice en mi casa. Así que... yo no mando, Yo tengo ya 35 años de matrimonio, pero yo no mando. ¿Por qué voy a mentir? Entonces, creo que sí, que son las 9 y vamos a hacer una horita, 2. Igualmente, no sé, bioética se da para un cuatrimestre, es mucho. Pero bueno, yo les voy a ir subiendo de material. Y el que quiere más, da más. ¿Eso les gusta? ¿Sí? Así no tienen que ponerse en gasto. Qué bueno, y así les doy mi criterio, ya está. Y no discuten demasiado. No, fuera de broma, si quieren algo más, y bueno, entonces yo la estuve armando, y bueno, entonces vamos a charlar temas que tienen que ver con la filosofía, vamos a ir leyendo las cosas, por lo tanto, yo lo que les aconsejo es que el material que les mando se lo bajan en el celular, se lo bajan en cualquier aparatología que quieran, o lo traen impreso, y bueno, y lo vamos siguiendo. Es así, no es tanto... la metodología que se usa en filosofía es diferente a la de las áreas biológicas. Es tener el texto, ir leyéndolo, ver lo que más o menos podemos ir entendiendo y sacando una conclusión. No es que yo me pare acá. Descartes, de cabalitación, método por la ética. No, eso no. Eso es más para lo duro, lo biológico. Es otra forma de elaborar. Bueno, no sé si me quieren preguntar algo. De esto yo les voy a mandar material de lo que estoy usando. Y bueno, nada más, no tengo mucho más para decirles. Me alegra realmente muchísimo, ahora fuera de broma, me alegra muchísimo verlos y ver tanta cantidad, digamos, de gente y que continúan con eso, así que todo bien. Bueno, ¿alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Dudas? ¿Críticas? ¿Después de vacaciones insultos? puedo disfrutar las vacaciones o no? Las vacaciones, me fui de vacaciones. Y disfruté. Bueno, eso por lo menos descansó un poco la mente. O no tanto. Vos me pedís mucho, pibe. Ya es demasiado, ¿no? Sí, ¿qué querés que te diga? Bueno, tienen que ir una vacaciones de despedida de soltero o algo. Ojalá pudiera. El pibe no entendió nada. Que alguien le explique, por favor. Alguno que se case, alguno que se case. Alguien que le explique lo que es tener una vida de casado. Que le explique, siempre vamos a perder el tiempo. Bueno, vamos a hacer, mira. Yo soy casada, pero yo salgo. Nena, la estadística siempre hay. ¿Tuvieron estadística o no? ¿Nadie les explicó algo de estadística? ¿Alguien vio alguna vez lo que es la curva de Gauss? ¿Tiene idea? Bueno, vos tenés en matemáticas, esto es válido también para entender el tema de los medicamentos. Cuando se larga un medicamento en fase 4, no solamente porque no le hizo ningún daño a los humanos voluntarios, porque tenés todo un análisis estadístico. Y en análisis estadístico hay muchas maneras de hacerlo, pero una de las formas es la distribución clásica de un matemático que se llamaba Gauss. Bueno, te voy a echar el filtrón, así es la felicidad para vos, Gauss, ¿ves? Gauss, con los dos puntitos. No es
historia. Entonces, Gauss, entonces, justamente hizo una distribución, que la llamó distribución gaussiana, que cuando quiere medir algo, por ejemplo, qué hacen los casados, los castrados, si salen solos o no salen solos, y sale una niña muy joven que me dice que sí, que lo hace. Entonces, cuando uno interroga, va, y toma una muestra, y esto es muy importante, tiene que ver con la materia, no es que estoy delirando. Tomás una muestra, tiene que ser una muestra significativa. Entonces, ¿qué quiere decir? Tiene que ser una muestra que me represente más o menos la variable que yo voy a buscar. Entonces, vos haces análisis estadístico y esta es la distribución normal o gaussiana, donde vos acá vas a concentrar más o menos el 97% de lo que fuiste a buscar. Fuiste a buscar, qué sé yo, gente con una estatura de 1,50 y bueno, te fuiste a Japón y ahí encontraste el 97%. Ahora, si te vas a Suecia, a lo mejor vas a ver que ese 1,50 es ahí porque todos van a ser lumos de 1,80, 1,90, qué sé yo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Entonces, cuando vos hablas de la distribución gaussiana o distribución normal, es una distribución que va a abarcar la gran mayoría de los casos. Y si abarca la gran mayoría de los casos, quiere decir que el medicamento que puedo usar lo puedo utilizar con menor riesgo de producir daño. Tengo menos efectos colaterales que producen daño. Si yo lo quiero traspolar a lo que es la farmacología. ¿Está? Bueno, entonces, pero yo, bueno, estoy en la distribución gaussiana acá y soy de los que están bloqueados y no tengo la clave. Bueno, entonces, ¿cómo es la forma que yo voy a trabajar conocimiento del medicamento? Como siempre, vamos a trabajar primero desde la fisiología, después desde lo que es las principales patologías, que es un respiratorio, asma bronquial y EPOC les traigo, que son las más importantes, más de distribución, y después los medicamentos, broncodilatadores, antitusivos, mucolíticos, antibióticos y todo eso, desde lo terapéutico. Y así vamos a ir tratando de avanzar con todos los aparatos y sistemas que nos quedan. En algunos no vamos a hacer esta seguidilla, vamos a ver, qué sé yo, antiinflamatorios, bueno, vamos a tener que tener en claro lo que es el sistema endocrino, para hablar de corticoides y no corticoides. Bueno, y vamos a ver la nafta que nos da todo esto, y vamos a ir trabajando de esa manera. ¿Está? ¿Quedó claro? Bueno, entonces yo esto después se los voy a mandar, como se los mando habitualmente. Les voy a mandar todo el material, pero vamos a ir hablando, como siempre, despacito para ir entendiendo. Entonces, lo primero que tenemos que trabajar es la fisiología del aparato respiratorio. Y dentro de lo que es la fisiología del aparato respiratorio, tenemos que te vaya muy bien. La principal función que nosotros tenemos del pulmón consiste en el intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono entre lo que es la sangre y el gas alveolar. Para mantener sus valores normales. Claro, la sangre y el gas alveolar. La sangre arterial. ¿Para lo que?
Ahora, un segundo. A ver, ahora voy a la definición de vuelta. Pero déjenme, primero termino el concepto y después les digo lo que se quedó. A lo mejor ahora cuando lo termino van a poder ustedes mismos escribir. ¿Qué hace nosotros, cualquier medicamento que vamos a usar para patologías del aparato respiratorio, tiene que tratar de restablecer la función normal del pulmón y sus vías aéreas. ¿Qué quiere decir mantener la función normal del pulmón? Mantener la función normal del pulmón es lograr que siempre que nosotros hagamos los movimientos respiratorios, el pH de la sangre arterial siempre se toma en sangre arterial, nunca en otro tipo de sangre, sea de 739, 742. La presión parcial de oxígeno en sangre arterial, presión parcial en un gas es lo mismo que decir concentración, es lo mismo, pero en los gases hay que hablar de presión parcial. Es igual a 95 milímetros de mercurio. Y la presión parcial de CO2 tiene que ser igual a 40 milímetros de mercurio. A ver, para que se entienda, suponete, vos tenés un problema de asma, más o menos tienen una idea de lo que es broncoespasmo, ¿escucharon hablar? Entonces, ¿qué va a pasar? No va a llegar una correcta aire al pulmón porque ahí hay un problema que se llama de atrapamiento aéreo. Quiere decir, no podés ingresar el aire, pero cuando lo querés sacar, no podés. Eso es en la gran mayoría de los casos. Cuando son formas muy graves, están dañados los dos tiempos respiratorios. Pero el 75% es el problema de la salida. Bueno, si yo voy a tener un problema en la salida, de alguna manera, con el tiempo, esto se puede dañar mucho, y esto me puede provocar que la hematosis no se haga correctamente. Ahora lo vamos a repasar. Entonces no tengo estos valores. Les doy otro ejemplo. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama enfisema, que está muy ligada al consumo del cigarrillo, tabaco. ¿Qué hace el enfisema? El enfisema destruye lo que se llama el pulmón profundo, o sea, todo lo que tiene que ver con el lugar donde se hace la hematosis, el intercambio de la membrana alveolo-capilar. ¿Esto qué trae como consecuencia? Que la sangre no puede oxigenarse bien y no puede eliminar su CO2. Esto produce una alteración en estos valores. Por ejemplo, si yo tengo un pH en sangre más bajo, se llama acidosis. Como es de origen respiratorio, respiratorio. ¿Se entiende? Entonces, la función principal es esta. Quiere decir que el día de mañana que pensemos en algún tipo de medicamento, acidosis. O sea, si pensamos en algún tipo de medicamento, tenemos que restituir esto. Entonces, ¿cuál es esta definición que les dije? La función que tiene el pulmón es la de producir. Perdón, ¿puedo interrumpir 2 segundos? Porque después vuelan. Cara. Si reparto. Orozco. La función del pulmón consiste en el intercambio gaseoso de oxígeno en el suelo. Entre la sangre y el gas alveolar. Entre lo que es el gas, en lo que es la sangre y el gas alveolar para mantener los valores normales. De oxígeno y CO2. Bueno, ¿se entendió entonces? Más que nada el concepto. ¿Qué función tiene fundamentalmente dentro de la vía aérea el pulmón? Aunque parece algo que tiene que ver con el aire, en realidad lo que busca es eso, mantener en la sangre este tipo de valores. Porque digo, por ejemplo, en una patología que esta que les mencioné, uno desvía estos valores y eso que trae como consecuencia, bueno, trae la enfermedad, los síntomas. ¿Se entendió? Sí. Muy bien, esta es la función.
Bueno, para cumplir esta función, dentro del pulmón, vamos a estudiar o repasar que hay algo, un proceso de difusión simple que se llama hematosis. Entonces, una de las funciones más importantes del pulmón y de la vía profunda del pulmón es la hematosis. Disculpe, profesor, ¿la hematosis es lo que acaba de explicar? La hematosis, no, El concepto anterior. no. Claro, es el concepto que acaba de dar. A ver, el tema es así, vamos a aclarar. Si el objetivo es mantener estos valores, el pulmón tiene que realizar un proceso que se llama hematosis. ¿Se entiende mejor así? Mira, vamos a... Yo soy de la escuela que me enseñaron manejo del pizarrón. Vos si querés lograr Eso es más importante. un pH de 739, 742, una PO2 de 95 milímetros de mercurio, una POCO2 de 40 milímetros de mercurio. Mirá lo que te hago. Vos necesitas la hematosis. No está así. En librito. Copien rápido hasta antes que le haga el copyright. Pero entonces es el intercambio gaseoso de oxígeno, eso. Es eso. De oxígeno y dióxido de carbono entre lo que es, Para mantener esos valores. claro, la sangre arterial y el gas, el aire que llega al alveolo para mantener esos valores. Es un proceso, como vimos en biología, de difusión simple. Tenés más de un lado, va a pasar al lado que tiene menos. Tenés menos de otro, va a pasar. ¿Sí? O sea, el oxígeno del aire se incorpora a la sangre y el CO2 junto con el vapor de agua se elimina por la expiración, por la vía respiratoria. Pero en vez de hablar de concentración, en los gases tenemos que hablar presión parcial. Porque un gas, para saber su potencia, tenemos que saber a qué presión está, qué fuerza hace ese gas. No nos sirve saber que hay mucho del gas. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, ¿hasta acá vamos bien? Bueno, ¿por qué explico este término? Este término lo explico porque si vamos a hablar de conocimientos de medicamentos para determinadas enfermedades, esto va a estar vulnerado, alterado. Entonces hay que ver la forma en que un medicamento puede mejorar una determinada enfermedad. Miren, yo estaba también algo pensando, no sé si se los digo así para tirárselo, si no quieren no, pero a mí me toca hablar de dos materias. Esta, conocimiento de medicamentos, se explica sola por qué lo tienen que saber un técnico en farmacia, ¿no? Creo que es demasiado, no tengo que inventar demasiado. La otra, bioética, es una materia que no es que no la tienen que saber, pero ustedes tienen que tener un comportamiento bioético, sabiendo la profesión y todo. No deja de no ser importante. Pero si yo tengo que poner en cuanto a lo que es la formación, las dos, la verdad, estar hablando de bioética todo un año, bueno, si quieren acompañarme en el doctorado de filosofía, bárbaro. Te doy la conexión del profesor y vas a ver cómo te dormís a los 10 minutos. Entonces, yo lo que pensé, como, bueno, esto no es una idea mía, tengo que darle una carga horaria de 2 horas, tengo que hacer, o sea, de 9 a 11, una cosa así. Y bueno, y si no el título no sirve, ¿qué querés que te diga? Entonces, yo lo que pensé por ahí, darles una horita de bioética para que se despabilen un poquito, porque o sea, se duerman más, pero después dar un poco más de esta materia. No sé si realmente
si estamos de acuerdo, porque me parece desde lo pedagógico, porque vos no vas a estar sola, obvio que te tenés que comportar bioéticamente la persona y bien, obvio. Más o menos una idea, creo, todos somos, supongo, ¿no? Todos somos buenas personas, sabemos dónde está el asunto, al lado bueno, al lado malo, la equidad, y vamos a hablar de todo eso, los principios de Bogan y Chile, pero me parece 2 horas de estar metiéndonos en eso para una formación que no tiene, me parece que es mucho más provechoso si yo puedo avanzar en darles más grupos de cómo actúan los medicamentos, porque es un conocimiento de medicamentos que estar filosofando con Kant, una cosa que está. Sí, querida. ¿Este año vamos a tener todo presencial, profe, o algo? Esa pregunta se la hice recién acá. Porque la verdad que Me hizo por lo así. menos a mí me es más cómodo. Bueno, sí, querida, sí, no te creas, me incluyo. Sí, Me sí. incluyo, querida, me incluyo. Entonces me hizo así. ¿Esto qué quiere decir? Yo hace 17 años que trabajo con Kant. Y esto significa que vamos a pasar a abril y después Vamos a pasear. ahí yo voy a volver de vuelta a meter, porque es tan favorable para ustedes como también para mí. Vamos a tratar, digamos, de hacerlo. Pero ahora, digamos, un poquitito en abril tenemos que manejarnos de esta forma. No sé en mayo, no es que yo te estoy diciendo, en mayo ya va a ser así. Pero bueno, yo por lo menos voy a replantear, digamos, el tema. En ese caso sería como hicimos el año pasado, los viernes a las 8 de la noche, y bueno. Bueno, a lo mejor para no se aburran y cambiar un poco en vez de Google Meet, Zoom. Vamos a usar. Entonces, bueno, ¿se entendió? Entonces, hasta ahí. Bueno, entonces eso me propongo. Vamos a ver un poquito de bioética y después seguimos con lo otro. Pero eso serían los martes, ¿no? Los martes, sí. Pero la materia yo tengo que Lo ver. Los tenemos en un martes. cuaderno y pasamos de uno al otro. Sí. No hay problema, dejan una hoja en el medio. De mitad. Pero bueno, está, entonces vamos a organizarnos de esa forma. Igualmente, para no hacer cosas que uno se organiza acá, yo todo se lo voy a comentar a Katy, como para que sepa realmente lo que estamos haciendo. No creo que no va a haber en ese aspecto ningún inconveniente. Bueno, entonces hasta acá esto se entendió, avanzo, porque aparte ustedes ven que yo con cada cosa estoy de a poco como para que lo puedan entender todo llegue bien. Bueno, seguimos un poquito más. ¿Qué otras funciones tiene el pulmón? O sea, aparte de esta que es la de la hematosis. Entonces, mirá, para que lo puedas entender. Funciones del pulmón, funciones, entonces dijimos una, hematosis. Segunda función, producción de sustancias. Esto, por ejemplo, a ustedes se los voy a dar así, más detalladito. O sea, el pulmón es un órgano que produce sustancias, no solamente hace hematosis. Y esto lo digo porque algunas de ellas pueden estar alteradas o pueden a lo mejor sintetizarse mucho y son factores de enfermedad. Yo, por ejemplo, si tengo que hablar de un broncoespasmo y usar, el salbutamol, el Ventolin, que es un broncodilatador, bueno, pero ¿por qué se produjo ese broncoespasmo? ¿Qué pasó ahí? Entonces vamos a tener que hablar que hubo una hiperreactividad. O sea, lo que normalmente por ahí produce el pulmón, en una situación de asma,
te produce más. Por eso se los doy esto. Lo primero les di como para que entiendan qué es lo que hay que resolver. Esto se los estoy dando para que vean que hay producción de sustancias y esa producción, digamos, de sustancias están vinculadas, la producción de sustancias, con la, digamos, esa producción de sustancias está vinculada con determinado tipo de patología. ¿Qué sustancias produce el pulmón? Bueno, vamos entonces a decir las que a ustedes más les puede servir. Tenemos sustancias como la histamina, sustancias como la histamina. Después vamos a ver también bradiquimina, serotonina, angiotensina, prostaglandinas, líquido surfactante, vayan a anotar. Bueno, les voy contando un poquitito. Bradiquinina. Bueno, yo les doy estos nombres. Espera. Vamos a limpiar este mamarracho. Parece un 2 romano, profe. ¿Sí? Y ahora parece un himno romano, ¿no? Sí. Ahora parece un Y si quiero poner el 0 romano, ¿Y cómo es? no existe. Es imaginario. El 0 lo introdujeron los árabes. Algunos dicen que se lo afanaron a los chinos, qué sé yo. Pero los romanos no tenían 0. Eran tan poderosos que, bueno, empezamos de uno. La una. Del príncipe. El príncipe. Bueno, bradiquinina. Entonces, todo esto lo producen. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. ¿Se entiende? Bueno. ¿Por qué, Lina, estás dando esto en un curso de técnicos en farmacia hospitalaria? Porque vuelvo a insistir, estas cosas que se producen o se inactivan pueden estar alteradas cuando estamos hablando de patologías. Y hay muchos medicamentos que pueden actuar inhibiéndolas, ese exceso. ¿Me explico? Sí. Bueno, pero si uno quiere saber cómo actúan, primero tenemos que tener alguna idea de cómo naturalmente estas sustancias están y para qué están. No es que son malas. ¿Me explico? Sería malo que esto o falte o que esté en exceso. Eso es lo que hace el medicamento. Bueno, entonces vamos a ver un poquitito algunas cosas que hace cada una de ellas. Vamos a hacer un pequeño recorrido. Bueno, empiezo yo por la de arriba, la del líquido surfactante. Ese líquido surfactante es una sustancia formada por agua
y fosfolípidos. ¿Quieren conocer el nombre químico? Ustedes farmacéuticos, futuros Sí. dispensadores. Bueno, palmitoil lecitina. Para los que quieran saber, si no, decís líquido surfactante. ¿Cuál es la función del líquido surfactante? La función del líquido surfactante es disminuir la tensión superficial, ¿Cómo procede? disminuir la tensión superficial de los alvéolos. Cuando digamos, el alvéolo, durante el proceso de inspiración. Ahora les explico. ¿Puedo repetir, profe? Sí, disminuir la tensión superficial de los alvéolos Durante. la inspiración. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir lo siguiente. Vos tenés los alvéolos, tienen esta forma. Sí. Son unas láminas muy delgaditas, formadas por células epiteliales, separadas por un intersticio. Entonces, ¿qué pasa? Si esto que es tan delgadito, cuando le entra, imagínense que por acá va circulando el aire, ¿sí? Uno inspira. El aire es una mezcla de gases. Hay una serie de gases, pero digamos el más importante para nuestra vida es el oxígeno, aunque no es el que está en mayor proporción. Hay mucho más de nitrógeno que circula, pero que no tiene por ahí algún interés captar el nitrógeno para sintetizar una proteína. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo acá, ¿te acordás que habíamos estudiado en biología? Que si bien acá hay un espacio, tanto dentro del alvéolo como fuera del alvéolo, hay agua. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces imagínense, viene el aire que se tiene que introducir al alvéolo A través de la y inspiración. tiene aparte, a través de la inspiración, pero tiene que atravesar una barrera que hay agua. Desde el punto de vista de lo que es el peso molecular del agua es mayor que el del oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Al dispersarse ese oxígeno en el agua, acá en la superficie, antes de entrar al alvéolo, se genera una fuerza. ¿Por qué? No sé si vieron algo de física. Vos tenés No, una fuerza, especie de presión sería sobre. una fuerza sobre una superficie se llama tensión. Atención. Fuerza sobre superficie es tensión. Cuando vos lo ves de afuera, de adentro presión. Entonces acá se genera una tensión. ¿Por qué se genera una tensión? Porque el oxígeno viene con una determinada fuerza. Y el agua, que tiene una mayor densidad, también genera la molécula fuerza. Se genera una tensión, ¿por qué? Porque esas dos fuerzas impactan sobre la membrana alveolar, impactan acá. Esta flechita sería la del agua y esta otra flechita sería la del oxígeno, en inspiración. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Eso. Yo sé, Pacheco, que por ahí usted lo entendió, pero el resto, ¿lo entendieron? No tengan vergüenza de preguntarme. En serio, ya a esta altura, che. Bueno, ¿cómo es? ¿Se entendió lo que quise decir?
Todos entendieron por qué se genera una tensión, porque es una fuerza del oxígeno. Uno dice del aire, bueno, podés decir del aire porque no viene el oxígeno solo, del aire, si querés más precisión. Es una mezcla de gases. Y el agua, ¿sí? Sobre la superficie, tensión superficial. Bueno, pero ¿qué pasa cuando vos inspirás? No les hago ahora hacer la inspiración porque no quiero que se contagien nada. Entonces, ¿cómo es el asunto? La inspiración siempre es un proceso activo. Siempre necesitas participación muscular. No existe inspiración pasiva. Si está inspirando pasivamente, está muerto. Entonces, inspiración es activa. Entonces, todo ese aire que viene con la contracción de ese diafragma y esa tensión tiene que entrar al interior del alvéolo. Y el alvéolo, pobrecito, es una frágil criaturita que solamente, ¿viste? Tiene una membrana, unas pequeñas células epiteliales, unas fibras elásticas como si fuera una burbuja. ¿Viste? Cuando es una burbuja es una cosa así. Imagínate el agua, esa fuerza del agua y la fuerza del aire queriendo entrar en el alvéolo. ¿Qué pasaría con ese alvéolo? Si entran así de una. Se rompería. Perfecto, Orozco, se rompería. Entonces, eso en medicina se llama colapso. ¿Qué es un colapso? Un derrumbe. Bueno, es lo mismo, lo que dijeron ustedes. Se colapsa. Y si se te colapsan los alvéolos, bueno, la hematosis realmente empiezan a... es lo que pasa en el enfisema. ¿Entendés? Y no lo podés eso arreglar con medicación, lo peor todavía. Es jodido. Entonces, colapso alveolar. Entonces, ¿qué hace el alvéolo para defenderse de ese intruso, de esos intrusos? Lo que hace es producir, el alvéolo tiene unas células, si las quieren recordar, recórdenlas, que se llaman neumonocitos. Neumonocitos. Neuma es un término griego que quiere decir pulmón, pneuma. De ahí viene todo lo relacionado al pulmón. Neumonocitos, tipo 1, tipo 2, que producen este líquido, que es el líquido surfactante. ¿Qué hace este líquido? Ah, ustedes dos maléficos quieren entrar. Yo me pongo acá. Entonces, ¿qué hace? Una barrera. Una barrera que fisiológicamente se dice disminuye la tensión superficial. Eso sería en una inspiración común, ¿no? Inspiración común y también en la no común. En todas. No, pero... Vos creo que cómo, hace más a ver, esfuerzo y inspira cualquier otra cosa. No importa, no. De vuelta, vamos de vuelta. Pero maravillosa, porque explicándote eso es lo que yo me gano la vida el resto del día. Imagínate un profesor de educación física. Hace el mismo esfuerzo. Tanto para la fisiología sedentaria como la del ejercicio, el tema del esfuerzo, por supuesto que si valoramos esfuerzo en cuanto a costo energético, no, obvio. Si vos tenés que hacer una integración mucho más profunda, evidentemente el costo energético del trabajo es mayor. Pero el tema del líquido surfactante vale tanto para una inspiración profunda como para una inspiración normal. Porque el problema es que están entrando los dos, aire con oxígeno, con nitrógeno, con gases raros y el agua, H2O. Dos potencias ahí, que impactan sobre. Entonces, lo que dicen los fisiólogos es mantiene la forma del alvéolo, evita que se colapse. Entonces, si vos no tenés ese líquido, el alvéolo se hace pomada, se destruye. Que es un problema que a veces ocurre en los embarazos, en las gestaciones, en niños que nacen en forma prematuramente. ¿Sí? En vez de nacer a los 9 meses, desde la semana más o menos, podemos decir 36 a las 42, más menos,
que son los más viables, no quiere decir que no puede uno lograr que vivan antes, pero una de las cosas que tiene el prematuro es esto, que muchas veces no produce este líquido surfactante. Entonces mientras está dentro del útero va bárbaro, con la placenta llega todo. Pero cuando el flaco o la flaca sale a este precioso mundo, y todo llora, bueno, ahí si necesita, todo con esto que lloro, bueno, si no tiene líquido surfactante, bueno, estamos en problemas. Pero hay una medicación, que es una medicación que es la hidrocortisona, que permite, si uno, ahí está, ¿ves? Hablamos de bioética y así también es bioética. Si uno desde la farmacia logra que una mujer embarazada, que la conocemos más del barrio, esto y lo otro, puede llegar a tener al menos 3 controles, 3. No, es difícil hacer, ya lo sé, pero yo estoy tratando de idealizar. 3 controles, esto se podría detectar con una ecografía, vos ves que no hay un buen desarrollo pulmonar, una hipoplasia pulmonar, entonces vos podés ir dándole a la embarazada el corticoide para poder intentar frenar eso. El corticoide tiene la posibilidad, la hidrocortisona, de permitir ir generando este líquido surfactante. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es el líquido surfactante. ¿Quedó claro? Bueno. Claro, que justamente generar líquido surfactante. Cuando no se genera es una enfermedad que se llama síndrome de la membrana hialina. Lo pueden googlear con H. Bueno, síndrome de membrana hialina. Mira, así. Hialina. ¿Bien? Surfactante, ¿viste? ¿Está bien? Entonces vos fíjate que acá, aunque estamos hablando de pulmón, te estoy tirando algo que si estás en el mostrador de una farmacia, no estaría de más que lo sepan. Y es importante. Ustedes pueden, evidentemente, ser muy buenos agentes de salud. No solamente están en el tema de preparar el medicamento, agentes de salud. Entonces, ¿está? ¿Se entendió esto? Bueno, sí. ¿Dexametasona también sirve? ¿Cómo, querida? Sí, también. Puede ser la dexametasona, sí. Algunos usan eso. Mira, la hidrocortisona y dexametasona tienen algunas diferencias en cuanto a duración en el tiempo, pero los dos no dejan de ser corticoides derivados. El corticoide natural nuestro es el cortisol, que es el más importante, y la cortisona. Entonces, cualquiera de los dos puede llegar a ser utilizado para la maduración pulmonar. ¿Está? Cortisol y cortisona. Bueno, vamos a las prostaglandinas. ¿Qué son las prostaglandinas? Las prostaglandinas sí. ¿Alguna pregunta de lo que dije? ¿No? ¿Se entiende? ¿Qué son las prostaglandinas? También muy importante a nivel de lo que es la parte de la tecnicatura, digamos, en farmacia. Las prostaglandinas, recordamos que son lípidos. Dentro de la clasificación de los lípidos serán los asociados. Lípidos. Dentro de la clasificación, lípidos asociados. Bueno, estas prostaglandinas tienen diferentes funciones, pero por ejemplo, el pulmón
produce prostaglandinas del grupo de la letra E y del grupo de la letra F. Bueno, ¿qué función tienen estas prostaglandinas y por qué se las doy tecnicatura en farmacia? Bueno, porque hay estos procesos respiratorios se llevan a cabo en enfermedades donde la inflamación es un proceso que se observa. ¿Escucharon hablar de lo que es la inflamación? O sea, Sí. bueno, entonces, en esa inflamación vamos a ver que se producen de más este tipo de sustancias. Este tipo de sustancias, por ejemplo las del grupo E, tienen funciones vasodilatadoras. Y las del grupo F, vasoconstrictoras. Entonces, no está mal que se produzcan. ¿Me explico? No está mal. Vasodilatadora las D y vasoconstrictora las F. No está mal que se produzcan estas sustancias. El problema es cuando se producen en exceso o faltan. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces vos por ahí vas a necesitar algún fármaco que me permita inhibir la producción de prostaglandinas. Después vemos. Seguimos. Angiotensina. Bueno, de la angiotensina ustedes me van a explicar más a mí de lo que yo les puedo decir a ustedes. ¿Qué era la angiotensina? Mirá lo que traje. Yo doy, mientras lo están pensando, hoy me toca allá en la UNLAM, hace 28 años que cumplo en la UNLAM, una materia que se llama biomecánica. Biomecánica es una materia que previamente lo que hay que cursar es anatomía. Y bueno, empezamos a hablar un poco, ¿qué se acuerdan de anatomía? Viene la mano así. Bueno, angiotensina. Che, hicimos clases mirando los power. ¿Te acuerdas? No me digas que vamos a tener que hacer una repasada de cardiovascular. ¿Sí? No, yo lo vi. Bueno, cardiovascular, ¿te acordás? Bueno, un poquitito. A lo mejor voy a bucear un poco más en ustedes. ¿Te acordás? Un medicamento que llamaba enalapril. Sí. Bueno. ¿Qué hacía el enalapril? Es una proteína que aumenta la... Bueno, en realidad no llega a tener, claro, la angiotensina no llega a tener una jerarquía de proteína, en realidad es algo más chico que una proteína, un péptido. Son 8 péptidos, por eso uno dice octapéptidos, pero eso sería un detallecito menor, no importa, si ustedes recuerdan, por lo menos está situada en el grupo. Un vasoconstrictor. Exactamente, o sea, ¿qué producía la angiotensina? Justamente. Muy bien. Y en el pulmón, ¿te acordás que se producía ese pasaje de la angiotensina 1 a la 2? Sí. Bueno, entonces el pulmón hace también esto, producir esta angiotensina, que esta angiotensina, como muy bien ustedes señalaron ahí, es una sustancia vasoconstrictora. Pero no quiere decir que en condiciones normales su producción sea algo malo. Necesitamos también tener vasoconstricción. Bueno, quiere decir, en síntesis, producción de angiotensina 2. Histamina. ¿Qué es la histamina? La histamina es una sustancia, la van a escuchar mucho en farmacia, antihistamínicos.
Pero primero hay que saber qué es la histamina. La histamina es una sustancia química derivada de un aminoácido, derivada, no es el aminoácido, que el aminoácido se llama histidina, que tiene más o menos una forma así, histidina. ¿Sí? Bueno, es un aminoácido del grupo de los esenciales. ¿Te acordás que un esencial es algo que tenés que obtener a través de la dieta? No, tenés que ingerir proteínas de alto valor biológico. Histidina. Entonces, la histidina, por una serie de pasos en el hígado, se transforma en algo que se llama histamina. ¿Qué función tiene la histamina? Bueno, la histamina tiene como función la de ser una sustancia vasodilatadora. Bueno, ¿quieren parar 10 minutos o seguimos? Sí, 10 minutos, perfecto. Bueno, 10 minutos seguimos. 11 y 1 minuto, bueno, 11 y cuarto, volvemos.